is in your eyes, a look, your smile. Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en la ciudad ferroviaria de Susquehanna, Pensilvania. Tomando un curso de psicología como estudiante en 1928 en Harvard, el primer animal experimental de Skinner fue una ardilla. Pronto cambió a las ratas de laboratorio. Investigó el aprendizaje en el nuevo aparato que había inventado, el que luego se llamaría caja de Skinner. El aparato pretendía aislar aspectos particulares del aprendizaje. Skinner trabajaba en una teoría del condicionamiento que contrastaba con la de Pavlov. En 1931, Skinner recibió su doctorado de la universidad en Harvard. Uno de los refuerzos más inusuales de Skinner fue el proyecto Paloma. Entrenó a las palomas para guiar misiles hacia sus blancos. Si bien el interés principal de Skinner seguía siendo el condicionamiento, que puede encontrarse como evidencia de sus intereses anteriores en el curso titulado de Psicología de la Literatura. Skinner murió de leucemia el 18 de agosto de 1990 a la edad de 86 años. Se centra en la conducta que se puede ser observada. Tiene una relación entre actividades del organismo, llamada respuesta, y eventos ambientales que son llamados generalmente estímulos. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico o condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta de forma que si sabemos plantear un estímulo adecuado tendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar de esta relación en el individuo. Reforzadores positivos. Es cualquier estímulo cuya presentación fortalece la conducta sobre los reforzadores negativos. Cualquier estímulo cuya remisión fortalece la conducta. La adaptación requiere que se emitan los estímulos dolorosos o aversivos. Toda la forma de reforzamiento positivo y negativo incrementa la frecuencia del castigo, es el cual se emplea al no obtener un reforzamiento positivo inmediato. Un mal uso de este reforzamiento mal empleado sobre estímulos genera reformadores negativos que desencadenan conductas negativas que conllevan al castigo. El experimento de Skinner, la rata y la caja. Para ese experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzó a buscar comida y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo cuando la rata ya estaba condicionada. Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal después de un tiempo. Esto lleva a la extinción de la tendencia. Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifica la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. En consecuencia, se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas sean las siguientes. Bueno, los resultados con el condicionamiento operante son, para cuestiones relacionadas con aprendizaje, son muy útiles, ¿verdad? Efectivamente, para adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades. No tanto así para el desarrollo de habilidades conceptuales como la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis. Es por eso, es una de las razones por las que el sistema educativo actual en todo el mundo está en crisis, ¿verdad? Que la exigencia, por ejemplo, en la medición de la capacidad del alumno de recordar el significado o no de un concepto, es una forma de condicionamiento también, ¿verdad? Porque lo que se quiere ver es la respuesta correcta, y si no tiene la respuesta correcta, tiene un reforzamiento, que son los puntos, ¿verdad? Que puede ser perder puntos o recibir puntos, es un condicionamiento. Lo que se cree es que a partir de el perder o ganar puntos, la persona va a aprender más, y eso funciona bien para las habilidades que son
digamos, operativas. No sé, cambiar una llanta, escribir su nombre 100 veces, colorear sin salirse de las rayas, que son cosas que uno hace. Pero cuando son cosas que uno piensa, si quieren verlo así, de habilidades cognitivas más bien, de orden superior, resulta que no es tan bueno el condicionamiento operante. Entonces, la crisis en la educación en la actualidad es que estamos evaluando y midiendo a los niños, a los alumnos, a los estudiantes, utilizando una lógica que, digamos, se queda corta cara a las necesidades, ¿no? Sobre todo a las necesidades de lo que se debe aprender. Digamos que no estamos haciendo las preguntas correctas, estamos haciendo preguntas de cosas que tienen respuesta, y el verdadero conocimiento que se desarrolla ofrece preguntas que son, tal vez no que no se puedan responder, pero que son de difícil respuesta. Entonces centramos la atención en las habilidades, ¿verdad? En las cosas que la gente hace, no tanto en las cosas que la gente piensa, porque eso no se puede medir realmente. Y ahí es donde hay un verdadero aprendizaje. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está demostrando una y otra vez la teoría cognitiva, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento complejo, y pues incluso Piaget ya lo intuía, ¿verdad? Y el enfoque que dan autores como Vygotsky, por ejemplo, a la relación entre el lenguaje y el pensamiento queda muy claro, ¿no? O sea, vamos a tratar de formar el lenguaje para llegar al pensamiento, pero resulta la limitación que tiene Vygotsky y tienen otros autores del siglo XX, la mayoría, es que al darle preeminencia al lenguaje se olvidan de una cosa. Y esto es algo que también olvida el conductismo, y también olvidan casi todos los enfoques de pensamiento contemporáneo. Hay un vacío ahí conceptual, y es que experimentamos más cosas de las que podemos nombrar durante el día. Tenemos sensaciones que son distintas, que no podemos nombrarlas realmente, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo estuve en una situación donde hubo un accidente muy fuerte y me provocó una gran desorientación. No sabía cómo responder a la situación, pero era como una combinación entre risa, susto, angustia, vergüenza, culpa. Era una cosa rarísima que yo no podía nombrar la experiencia, pero yo la experimenté. Yo sentí esa sensación. No pude nombrar qué era, ¿no? Como cuando uno se toma un jugo y no sabe si es de naranja, de piña o de lo que sea, ¿verdad? Porque no reconoce el sabor, porque quizás sea una combinación que nunca habíamos experimentado. Entonces, el lenguaje también tiene un papel muy importante en la teoría del conductista, ¿no? En general, y el condicionamiento operante sostiene que todo el lenguaje es aprendido a través de reforzamiento, ¿no? De premios y castigos, sobre todo premios. El asunto es que es un tema bien complejo, ¿verdad? Un tema que tiene un montón de aristas, tiene un montón de elementos, y parece que es una cuestión nada más que está en el libro de texto. No, o sea, el pensamiento de Skinner tuvo un peso muy, muy grande, y sigue teniendo un peso muy, muy grande en la educación durante el siglo XX, y ahora lo que se está intentando hacer, lo que están intentando hacer en el mundo desarrollado, aquí todavía no llegamos a eso, es a desarrollar habilidades en los niños que el profesor no sabe que el niño va a desarrollar, ¿no? Es curioso, porque la lógica del conductismo es que yo voy a preparar un experimento donde voy a hacer que a través de ciertos reforzamientos en momentos claves va a aparecer una conducta. Entonces el delfín salta, ¿verdad? O la rata logra abrir la puerta y comerse la comida, la paloma saca el papel correcto. Y eso nuevamente está bien para actividades que son habilidades, son cosas que uno hace. Lo otro es un poco más como decir qué es lo que el niño quiere aprender, qué es lo que el niño necesita aprender. Y sí, necesita aprender a escribir y a leer y todo eso, pero puede ser que el niño pueda... Resulta que también hay mucha evidencia, tenemos mucha evidencia de eso. Los niños pueden aprender mucho más de lo que creemos. Y para la inmensa mayoría de los niños hoy en día la escuela es un freno, no una liberación, producto del conductismo. Bien, muchos de nosotros utilizamos
utilizamos condicionamiento operante aún sin saber qué es eso, ¿verdad? O sin haber conocido o recibido formación específicamente en eso. La mamá, las maestras, los directores, los consejeros de las escuelas utilizan la modificación conductual mediante condicionamiento operante sin saber. Pero yo siempre defiendo que tenemos que velar por utilizar el reforzamiento positivo más que el castigo, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo, lastimosamente se nos crió mediante castigos, y ya nosotros sabemos que es una técnica que el uso del castigo puede ocasionar problemas de autoestima, que no enseña conductas apropiadas, que incluso puede generar conductas violentas. Entonces debemos esforzarnos por utilizar el refuerzo positivo, recalcar o resaltar, los aspectos positivos que tienen los niños y los jóvenes en el ambiente educativo, resaltar sus logros, los premios. Y en general nosotros sabemos que los niños y los jóvenes responden mejor al refuerzo positivo que al castigo. ¿Espera una recompensa por realizar tus tareas? Bueno, buenos días, yo soy estudiante de la carrera de Pedagogía. Pienso que es algo psicológico del ser humano que, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, estamos como la intuición que vamos a esperar puntos por hacer algo, o sea que no hay un verdadero aprendizaje cuando desarrollamos un contenido, porque no lo hacemos con una motivación propia, sino que estamos esperanzados a que nos recompense para hacer cierta actividad. ¿Qué método de castigo debe emplear el docente para reducir la impuntualidad en el alumno? Bueno, el más utilizado, por ejemplo, en mi carrera es asignar puntos al momento de pasar lista. Casi en la mayoría de clases utilizan eso, puntos por asistencia. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para el estudio y con qué frecuencia sigue el proceso? Bueno, el mecanismo que utilizo es el resumen, o sea, seleccionar las ideas principales de cada tema, y lo hago ya casi una semana antes de ir a examen. ¿Esperas una recompensa por realizar tus tareas? Realmente de otra persona no, porque si yo realizo mis tareas lo hago por un desempeño propio, por un interés propio. ¿Qué método de castigo debe emplear el docente para reducir la impuntualidad en el alumno? Pues realmente no creo que debería de haber un castigo, simplemente que se debe de investigar, porque el docente no solo es el que imparte clases, se debe de investigar por qué el alumno es impuntual, porque todo tiene un motivo. Entonces no considero que sea correcto implementar un castigo, a veces puede ser muy radical y tal vez por cosas que no se pueden evitar. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizas para el estudio y qué frecuencia le das al proceso? Pues supongo que el proceso debe ser continuo. En el momento en que yo me desempeño con el periodo, pues no sé si tendría un nombre. Pues cumplir con las tareas y poner atención más que todo en clase.